¿Cuáles son algunos de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos que se han hecho? Nos alegra que hagas esa pregunta porque tenemos la intención de respondértela. Incluir todos los grandes hallazgos arqueológicos del mundo en un solo video sería imposible, ya que el video duraría días, pero puedes pensar en este como un resumen de los mejores momentos. Si te encantan los descubrimientos arqueológicos y los hallazgos misteriosos, estás en el lugar correcto. Suscríbete a Refugio TV. Adelante. La mayoría de nosotros sabemos cómo es un peine para piojos por amarga experiencia, ya sea de niños o con nuestros hijos. Los peines para piojos han tenido el mismo aspecto a lo largo de la historia. Aquí tienes uno de los más antiguos que los arqueólogos han encontrado, uno que lleva una inscripción que podría ser la más antigua del mundo. El peine y su inscripción fueron hallados en un sitio de 4000 años de antigüedad en Israel que una vez fue Lachish, una ciudad-estado cananea. Está hecho de marfil, y las palabras grabadas en su superficie están escritas en el alfabeto más antiguo conocido. Dice, que este colmillo erradique los piojos del cabello y la barba, que es, por supuesto, precisamente lo que un peine para piojos está destinado a hacer. Descifrar y traducir las letras del artefacto les tomó a los arqueólogos y expertos israelíes un año entero, con los hallazgos reportados en noviembre de 2022. La escritura cananea es el alfabeto más antiguo que existe en el registro histórico, y traducirlo es una tarea lenta y difícil porque nuestra comprensión de él es imperfecta. El examen microscópico del peine ha revelado la presencia de piojos en su etapa de ninfa, así que el peine era efectivo. Algunos descubrimientos arqueológicos se han hecho más de una vez. Toma el fresco de Huaca Pintada en el norte de Perú, por ejemplo. Fue descubierto por primera vez hace más de un siglo y se le tomaron fotografías. Pero los responsables del descubrimiento inicial no hicieron un gran trabajo documentando con precisión dónde lo habían encontrado. Como resultado de su mala contabilidad, el fresco se perdió de nuevo y no fue redescubierto hasta finales de 2022. Afortunadamente, el fresco no parece haber sufrido en su siglo fuera del ojo público y todavía está en excelentes condiciones. Según el arqueólogo suizo Sam Gabami, tiene más de 1000 años y tiene una composición diferente a cualquier otro mural prehispánico encontrado en Perú. El fresco de Huaca Pintada se llama así porque forma parte del templo de Huaca Pintada, que se cree que fue creado por la civilización moche que vivió en esta parte de Perú entre los siglos I y VIII. Se sabe que adoraban a la luna, pero basándose en las imágenes que componen el mural, parece que también podrían haber adorado a una deidad con forma de pájaro. Nunca tienes que ir muy lejos para encontrar a alguien que cree que la Tierra ha sido visitada por extraterrestres. Para aquellos que creen en estas cosas, descubrimientos como este son la razón. Es una colección de artefactos de Klaus Dohn. Si tomamos la historia de su descubrimiento al pie de la letra, fueron encontrados en una cueva en México en 2018 y tienen 7000 años de antigüedad. Muchos de los artefactos parecen representar a los clásicos alienígenas grises con caras largas y ojos negros redondos. Algunas de las esculturas que se dice que fueron encontradas en la cueva incluso parecen representar naves espaciales volando por el aire. Un video de los artefactos se hizo viral después de ser subido a un canal de YouTube llamado Ufomania, lo que ha levantado las sospechas de los escépticos. El primer problema con la afirmación es que la ubicación precisa de la cueva nunca se ha dado. El segundo problema es que todos los artefactos parecen estar en condiciones casi nuevas. No sabemos quién los encontró o quién los evaluó y determinó que tenían 7000 años. Dicho de otra manera, es totalmente posible que todos los objetos sean falsificaciones. Los tatuajes están muy de moda en este momento, pero no tienen nada de nuevo. Los humanos se han tatuado a sí mismos y entre sí durante miles de años. Los historiadores se han preguntado durante mucho tiempo por qué tantas mujeres del antiguo Egipto tenían tatuajes, pero una nueva teoría surgió en noviembre de 2022. Los expertos ahora piensan que los tatuajes estaban destinados como una forma de protección mágica durante el embarazo, el parto y el período posparto. Estos tatuajes se llevaban en la parte baja de la espalda de las mujeres, de manera similar a lo que vimos en la llamada moda del Trump Stamp de principios del siglo XXI. La conclusión se ha alcanzado después del estudio de 6 momias del antiguo Egipto que fueron enterradas hace 3000 años en Deir el-Medina, todas las cuales se confirmó que habían dado a luz durante sus vidas. El mejor conservado de los tatuajes presenta una representación de la deidad Bes, protector de mujeres y niños, y un toro que podría haber tenido la intención de simbolizar la purificación ritual.
Una de las otras mujeres también tenía un tatuaje con un patrón en zigzag que representaba un pantano. Se sabe que las mujeres egipcias usaban las aguas refrescantes de los pantanos para aliviar los dolores asociados con el parto. El fallecimiento de un niño es siempre una tragedia, y lo ha sido desde los albores de la civilización humana. Hay pruebas de ello en este entierro de un niño de la Edad de Piedra, que fue descubierto en Majunsu, Finlandia, en noviembre de 2022. Cuando este niño fue enterrado, hace unos 8000 años, lo hicieron envuelto en pieles y plantas sobre una cama hecha de plumas de aves. Se identificaron fragmentos microscópicos de todos esos materiales dentro del entierro en el momento del descubrimiento. Los expertos pudieron localizar la tumba debido a su intenso tono ocre rojo. El ocre rojo se usó en el arte rupestre y en los entierros humanos en todo el mundo en tiempos prehistóricos, y los expertos nunca han sabido por qué. Poco queda del ocupante humano de la tumba aparte de algunos dientes, de los que podemos decir que tenía entre 3 y 10 años cuando falleció. Sin embargo, los fragmentos de plumas recuperados de su tumba son los más antiguos jamás encontrados en Finlandia. Todavía no se ha identificado el animal del que procedía la piel, pero lo más probable es que sea un perro o un lobo. Escandinavia es el lugar adecuado para buscar si estás buscando tesoros vikingos, y así volvió a ser el caso cuando se encontró un tesoro de plata vikinga en Stjørdal, Noruega, en diciembre de 2021. Hay 46 artefactos individuales en el tesoro, todos de plata, pero solo 2 de ellos están completamente intactos. El resto han sido deliberadamente rotos en pedazos. Antes de que eso sucediera, eran monedas, collares, cadenas, alambres y pulseras. El tesoro es inusual porque la mayoría de los hallazgos de plata vikinga están compuestos por varios fragmentos de diferentes objetos. En este caso, todas las piezas de cada objeto todavía están presentes en el tesoro. Los vikingos cortaban la plata de esta manera porque usaban las piezas como una forma de moneda, con el valor de cada pieza basado en su peso. Noruega fue un adoptador tardío de la moneda basada en monedas, sin monedas acuñadas en el país hasta el siglo IX. Estas piezas de plata fueron cortadas a principios de ese siglo y habrían reemplazado la economía basada en el trueque que existía antes. El valor total del tesoro habría sido aproximadamente la mitad del precio de una vaca en ese momento. Fue en el corazón de los densos bosques de Laos, un pequeño país del sudeste asiático, donde un grupo de exploradores locales hizo un descubrimiento que aún hoy desconcierta a científicos y residentes locales. En una mañana cubierta de niebla y silenciosa, uno de los guías de la expedición pisó algo metálico parcialmente enterrado bajo las raíces de un árbol antiguo. Cuando lo desenterraron con cuidado, revelaron un objeto que parecía sacado de una historia de ciencia ficción. Un disco de bronce con una cara extraña, marcada por ojos grandes y brillantes que parecían observar a quienes lo miraban, como si estuviera guardando secretos de otro tiempo o quizás de otro mundo. El artefacto fue nombrado el disco Kalampaa, en honor al pequeño pueblo cercano donde fue encontrado. Según los aldeanos locales, hay leyendas transmitidas de generación en generación sobre los ojos que todo lo ven y el espejo del cielo, descripciones que encajan perfectamente con el misterioso disco. Lo más asombroso de todo es que, a pesar de parecer antiguo, el objeto estaba en perfectas condiciones, como si el tiempo mismo se hubiera olvidado de tocarlo. Los expertos que examinaron el objeto notaron algo inusual. Los ojos de la figura están hechos de un material que se asemeja al vidrio o a la piedra pulida, pero diferente a todo lo conocido en la región. Reflejan la luz de una manera extraordinaria, con una profundidad aparentemente infinita. Cuando uno se acerca a la cara, aparecen extrañas distorsiones en el reflejo, y algunas personas afirman haber visto imágenes que no estaban realmente allí. Los informes incluyen visiones de ciudades flotantes, criaturas desconocidas e incluso vislumbres fugaces de rostros que desaparecen inmediatamente. La figura tallada en el disco, a la que algunos se refieren como el guardián, presenta rasgos que recuerdan tanto al arte tribal como a las representaciones modernas de seres extraterrestres. Su cabeza es alargada, los ojos son ovalados y ocupan la mayor parte de la cara, y un símbolo triangular está grabado en la parte superior de su frente. Alrededor del borde del disco hay inscripciones geométricas que aún no han sido descifradas, aunque los estudiosos creen que podrían representar un lenguaje o algún tipo de código simbólico. El origen del disco Kalampaa sigue siendo un misterio. Hay muchas teorías. Algunos afirman que perteneció a una civilización perdida que hizo contacto con seres de otros planetas. Otros creen que es un objeto ritual de un pueblo que entendía fenómenos que apenas ahora empezamos a comprender.
Incluso hay quienes piensan que el disco es una especie de artefacto tecnológico antiguo, una ventana a otros mundos, o quizás una herramienta para la comunicación interdimensional. Desde su descubrimiento, el disco Kalampaa se ha guardado en una pequeña sala del Museo Nacional de Vientiane, la capital de Laos, donde atrae a miles de visitantes cada año. La gente viaja de todas partes del mundo solo para verlo de cerca, y muchos se van con historias que contar. Un visitante japonés informó que después de mirar fijamente el disco durante unos minutos, experimentó una poderosa sensación de déjà vu y escuchó una voz suave hablando en un idioma desconocido resonando en su mente. Otros dicen que sus sueños cambiaron por completo después de la visita, llenos de figuras brillantes y lugares que nunca antes habían visto. Ya sea solo un artefacto antiguo o algo mucho más allá de nuestra comprensión, el disco Kalampaa sigue intrigando. Y mientras no haya respuestas definitivas, sigue siendo un recordatorio de que todavía hay mucho en el mundo, y quizás más allá, que aún no comprendemos. Puede que hayas oído a la gente preguntar quién fue la primera persona en ordeñar una vaca y qué creían que estaban haciendo. Nunca sabremos quién fue esa persona ni cuáles fueron sus motivaciones, pero nos estamos acercando a descubrir cuándo y dónde sucedió. En octubre de 2022, los científicos anunciaron con confianza que habían identificado el uso más temprano de leche en la Europa prehistórica. Creen que los agricultores comenzaron a usar leche en un sitio llamado Encichime en Alsacia, Francia, hace aproximadamente 7.400 años. La edad y la ubicación provienen de la identificación de rastros de grasa láctea en las paredes de los recipientes de cerámica recuperados de la zona. Los agricultores habrían pertenecido a la cultura de la cerámica de bandas lineales, y parece que pudieron haber usado leche a escala industrial. Se han encontrado rastros del líquido en más de 4.300 recipientes, no solo en Encichime, sino en otros 70 asentamientos conocidos pertenecientes a la misteriosa cultura. Sin embargo, los rastros en el sitio de Encichime siguen siendo los más antiguos, lo que sugiere que el descubrimiento del potencial de la leche ocurrió aquí antes de que la información fuera transmitida a otros sitios de la cultura. En 1440, un barco llamado Skafto recogió carga en Gdansk, Polonia, y zarpó hacia Bélgica. Nunca llegó a su destino. Nunca sabremos por qué se hundió, pero se fue a pique cerca del archipiélago de Lysekil. El naufragio, o para ser más precisos, su carga, ha sido estudiado recientemente por expertos de la Universidad de Gotemburgo en Suecia. Al hacerlo, los expertos han descubierto que había cal viva a bordo. Anteriormente no se sabía que este material se exportara desde Gotland durante el siglo XV. Otros materiales a bordo del buque hundido incluyen alquitrán, ladrillos, tejas, madera de roble y cobre. En otras palabras, parece que el Skafto transportaba grandes cantidades de materiales de construcción de un lugar a otro. El análisis científico del cobre revela que fue acuñado en lo que ahora es Eslovaquia, pero que los ladrillos y la madera casi con certeza procedían de Polonia. Esto podría confirmar fuentes medievales, que dicen que las minas eslovacas enviaban sus productos a Gdansk a través de los ríos de los Montes Cárpatos, lo que anteriormente se creía que era demasiado peligroso e impracticable para ser cierto. El camino de ladrillos amarillos no es real, ¿o sí? Aquí hay un camino de ladrillos amarillos que existe no en Kansas o Oz, sino en las profundidades del mar, en una cresta cerca de las islas hawaianas. Este camino, que parece de naturaleza artificial, fue encontrado por un buque de exploración de aguas profundas llamado Nautilus mientras exploraba la cresta Liliuokalani en abril de 2022. La cresta es parte del Monumento Nacional Marino Papahanaumakoakea, que es una de las áreas de conservación marina más grandes del mundo, y cubre un área mayor que todos los parques nacionales de los Estados Unidos de América juntos. El llamado camino que se ve en este metraje parece seco, pero en realidad está a más de 10.000 pies por debajo del nivel del mar. El camino de ladrillos amarillos es el apodo que el equipo detrás del proyecto Nautilus le ha dado a su descubrimiento, pero algunos teóricos marginales especulan que podría ser el camino a la Atlántida. Una mente más racional podría sugerir que la superficie de este antiguo lecho de lago se ha fracturado por el estrés térmico causado por la actividad volcánica. Pero eso solo estropearía la diversión. Los bloques rectangulares que forman el camino ciertamente parecen ladrillos y son un recordatorio de que la naturaleza a veces puede crear patrones muy familiares. Los entierros egipcios, que contienen miembros de la élite de la antigua civilización, son conocidos por albergar algunos de los objetos funerarios más exquisitos y enigmáticos del mundo. Los arqueólogos en Egipto están acostumbrados a ver bienes exóticos en las tumbas que abren, pero en enero de 2023,
Un grupo de ellos confirmó el descubrimiento de algo que describieron como extraordinario y profundamente extraño en la necrópolis de Tebas. Se refieren al hallazgo de 9 cabezas de cocodrilo. Los antiguos egipcios a menudo momificaban y enterraban animales por una variedad de razones, pero esta es la primera vez que se encuentran restos de reptiles dentro de las tumbas de humanos. Los cráneos fueron colocados deliberadamente dentro de la cámara funeraria de un individuo llamado Keti, cuando fue enterrado hace unos 4000 años. Los jóvenes cocodrilos del Nilo presumiblemente fueron sacrificados específicamente para el entierro. Keti era un canciller y ocupaba un alto rango en la corte del faraón Mentahotep II, por lo que su entierro habría sido una ceremonia elaborada. Es posible que los cocodrilos fueran importantes para Keti por razones personales, o que haya sido miembro del culto de Sobek, que adoraba al dios con cabeza de cocodrilo. La esfera mágica de Helios Apolo es el nombre que se le da a una impresionante esfera de mármol que fue encontrada en una ladera cerca del templo de Dionisio en Atenas, Grecia, en 1866. Es difícil para los científicos datar artefactos de piedra, pero sabemos que el templo fue construido hace unos 2600 años y al principio se consideró razonable suponer que la esfera proviene del mismo período. Fue descubierta por el profesor Athanasios Theusopoulos, quien creía que los símbolos grabados en su superficie eran arcanos y tenían conexiones con la magia y los hechizos. De ahí el nombre del artefacto. Un estudio posterior de Armand L. Delat concluyó que la esfera es en realidad un talismán, que fue enterrado cerca de un teatro junto al templo por alguien que esperaba buena suerte en un concurso teatral. Delat estimó que era un producto del siglo I o II, en lugar de ser tan antiguo como el templo. Sin embargo, hay otro giro en la trama, ya que un estudio más reciente de Nick Farrell concluye que la esfera fue diseñada como una casa de espíritus, diseñada para encerrar un espíritu que podría ser invocado para obtener ayuda por su dueño. Puede que nunca sepamos cuál de estas interpretaciones, si alguna, es correcta. Hay muchas tumbas antiguas que admirar en Turquía. Göbekli Tepe recibe la mayor parte de la atención de los turistas, pero parte de esa atención debería ir a la tumba rupestre de Kapilakaya. Tal vez la razón por la que no es tan famosa como Göbekli Tepe es que tienes que escalar una montaña para encontrarla. La tumba está en lo alto de una montaña justo al norte de Çorum. La entrada es difícil de encontrar incluso si sabes lo que buscas, pero vale la pena la búsqueda. Esta es una asombrosa proeza de construcción y arquitectura antigua, pero la cuestión de cuán antigua no está resuelta. No sabemos quién construyó la tumba de Kapilakaya ni por qué. Los arqueólogos creen que fue hecha hace unos 2200 años para un líder militar llamado Ikesios, pero eso es solo porque la palabra Ikesios está toscamente grabada en una pared dentro de la tumba. No hay pruebas de que la inscripción se hiciera al mismo tiempo que la tumba, e incluso si lo fuera, no es que el nombre Ikesios estuviera reservado para una sola persona. Quienquiera que fuera esta persona, su gente luchó lo suficiente como para tallar una gran tumba cúbica directamente en la ladera de una montaña para ellos. Eso sí que es respeto. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte nada. Fascinantes descubrimientos te esperan en cada vídeo. Gracias por tu apoyo. Nos vemos pronto.